En una ocasión, habló las siguientes palabras: todo saldrá de acuerdo con el curso adecuado. Hay un largo camino por recorrer y numerosos diálogos para establecer. Hay mucho por asimilar. Fue entonces cuando emprendimos una caminata ininterrumpida de 43 horas y 28 minutos, durante los cuales intercambiamos impresiones y reflexiones. Su visión sobre el futuro de la humanidad revela una conciencia aguda de los desafíos contemporáneos, acompañado de un deseo vehemente de que tantas personas como sea posible abordarlo y poner su confianza en su mensaje. Su propósito es la salvación universal, impulsada por el amor incondicional que abarca a todos. Mi nombre es Roberto Marsal. En 19-2024, me llevaron a un hospital crítico. Tenía graves dificultades respiratorias como resultado de una masa tumoral voluminosa ubicada en la región cervical, que ejercía compresión en las vías respiratorias y comprometió tanto la respiración como la deglución. Los médicos sospechaban una imagen de cáncer. Al llegar a la sala de emergencias, se sometía a intubación orotraqueal, sedé e inmediatamente transferido a la unidad de cuidados intensivos. Permanecí hospitalizado en la UCI entre los 17 y 19 días de mayo, dependiendo del soporte ventilatorio mecánico. En el 19º día, después de la evaluación médica, se descubrió que mis niveles de oxigenación en la sangre eran estables y dentro de los parámetros ideales. Luego el equipo decidió estudiar mi capacidad de respiración autónoma. Los signos vitales fueron satisfactorios: oxigenación adecuada, ausencia de obstrucción de las vías respiratorias y restauración de la función de deglución. Tanto el personal clínico como mi esposa mostraron alivio ante la evolución positiva. Sin embargo, después de la partida de los profesionales y mi esposa del dormitorio, un descanso que duró entre 35 y 40 minutos, la masa tumoral se movió abruptamente, obstruyendo por completo el tracto respiratorio. La asfixia fue inmediata, el flujo de oxígeno cesó, mi corazón dejó de latir y la muerte terminó. Mi esposa, al regresar al medio ambiente, se encontró con mi movimiento exubo, cianótico, pulsación o respiratorio. Desesperado, corrió por asistencia médica, advirtiendo al equipo con urgencia. Al encontrar el paro cardiorrespiratorio, los profesionales desencadenaron el protocolo de emergencia, movilizando todos los recursos disponibles en la unidad. Comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, que se extendió durante 15 minutos a la reanudación de la actividad cardíaca. Durante este periodo, sin embargo, mi cerebro permaneció totalmente privado de oxigenación. De lo que el equipo desconocía era que en ese mismo momento, mi conciencia ya no habitaba ese cuerpo inerte, había muerto y trascendido en una dimensión celestial. A diferencia de las experiencias cerca de la muerte, donde hay un regreso a la vida terrenal, mi caso fue una muerte clínica efectiva, prolongada en 90 minutos como resultado de la anoxia cerebral. Aunque los protocolos médicos indican la interrupción del apoyo vital, mi esposa se negó lentamente a autorizar dicha medida, respaldada por la existencia de una voluntad vital que determinó el mantenimiento de los aparatos durante un periodo mínimo de 14 días, excepto por el consentimiento expreso de miembros de la familia. Ella permaneció a mi lado en oración y luto mientras mi cuerpo permanecía clínicamente muerta. Después de 3 días desde que la muerte ocurrió en el 19 de mayo, el equipo médico insistió diariamente en que mi esposa aceptara la inevitabilidad de la situación y autorizara el despido del equipo. Los 23 de mayo, cuando ya estaba al borde de ceder ante la presión, había un fenómeno inexplicable: mientras sostenía mi mano, sintió un ligero apretón en sus dedos. El gesto se repitió y la respuesta fue recíproca. Al comunicar el hecho a los médicos, descartaron cualquier posibilidad de reacción motora, alegando la ausencia total de actividad cerebral. Sin embargo, uno de los profesionales propuso reducir la sedación y los dispositivos de contención, prometiendo regresar en unas pocas horas para verificar la ocurrencia. Al regresar, el médico se acercó a mi cama y, en un tono imperativo, ordenó que si pudiera escucharlo, movió los brazos. La expectativa era nula, dado el diagnóstico de muerte cerebral. Lo que ignoró fue eso. En las 44 horas en las que mi conciencia estaba en el plano celestial, caminé junto a Jesús, quien me instruyó sobre los misterios del cielo, las escrituras sagradas, la creación del universo y todas las preguntas que la humanidad podría formular. Me reveló que lo enviarían de regreso a la tierra, no como un sobreviviente, sino como testigo de un milagro incuestionable. Se supone que los médicos son un cadáver. No sabían que había regresado con un propósito divino. Jesús prometió restaurarme en su totalidad,
un nuevo cerebro, un corazón renovado, el hígado, los riñones y todos los órganos regenerados, incluida la alteración de mi grupo de sangre antes de tipo A, ahora te enviaré de regreso, dijo, como si la muerte nunca hubiera sucedido. Nada informará un rastro de lo que ha sucedido, por lo que no puede atribuir tu recuperación a cualquier explicación de explicación divina. Todo lo que ha aprendido ha conmigo. Me devolvió la vida como una prueba tangible de su poder. Hoy ni siquiera hay un remanente de disfunción en mi cuerpo. La traqueotomía se realizó en mi cuello, una incisión considerable que requeriría un largo proceso de curación y posiblemente dejara las marcas permanentes cerradas al instante, sin cicatriz o señal visible. Mi capacidad motora y cognitiva está llena, camino, hablo golf práctico y sobre todo, me dedico a guiar este mensaje a varios auditorios, desde iglesias y escuelas hasta estadios, a través de la campaña Jesús tiene sentido. Además comencé a componer canciones, una actividad para la cual no tenía aptitud previa, como parte de este mayor propósito de difundir su amor incondicional. Al llegar a la dimensión celestial, me encontré con mi padre, que murió en 2011 a la edad de 92, víctima de cáncer devastador. Allí, sin embargo, no tenía los estigmas de la enfermedad o la edad avanzada, su apariencia correspondía a la de un hombre entre 35 y 38 años, en un vigor físico completo. Tuvimos la oportunidad de diálogo, y todas mis experiencias se registraron en el libro 44 horas en el cielo, en la que no solo esta reunión, sino también otras revelaciones, como la presencia de mascotas en la eternidad. Cuando me acercaba a una cerca, vi acercarse a 2 caballos y 3 perros que tenía en la vida, reconociéndome al instante y mostrando afecto. Este hallazgo refuerza la promesa de que los lazos de amor trascienden la existencia terrenal. Entre los animales que se acercaban, había un perro pequeño que no reconoció de inmediato. Más tarde supo cómo era un compañero que mi esposa había tenido incluso antes de nuestro encuentro, y quien había sido necesario para someterlo a la eutanasia. Esta revelación confirmó que en el reino celestial, incluso los lazos afectivos establecidos en momentos antes de que nuestra existencia terrenal sea preservada y restaurada. Otro aspecto notable de la comunicación en el cielo se refiere a la interacción con los animales. Este no es un diálogo verbal convencional, como mantenemos entre los seres humanos, sino una forma de comprensión mutua e instantánea. Es posible discernir sus pensamientos, tal como perciben los nuestros, en una armonía que trasciende las limitaciones del lenguaje. Esta conexión reafirma el propósito divino al darnos tales criaturas, se convierten en una parte integral de nuestras familias y Dios, a merced, nunca nos privaría de este vínculo eterno. Él mismo los creó para amarlos, y esta unión no se disuelve con la muerte, sino que se perpetúa en la eternidad. Al ingresar ese dominio por primera vez, la magnitud de su belleza supera cualquier descripción terrenal. El impacto inicial es de tal intensidad que la contemplación del escenario celestial causa una reacción de asombro y reverencia. Los árboles, por ejemplo, tienen una grandeza inigualable. En mi propiedad, tengo 43 robles, pero en contraste con los árboles del cielo, parecen meras ramas frágiles. Cada uno muestra una perfección y vitalidad estética que desafían la comprensión humana, con colores que trascienden el espectro visible en nuestra dimensión. No hay términos adecuados para describir su exuberancia, ya que su paleta cromática incluye matices nunca presenciamos en la Tierra. Además, la flora celestial emite una melodía singular. Cada planta, cada flor y cada árbol produce un sonido armónico distinto, una especie de tinnitus melódico que, cuando se combina, forma una sinfonía continua de alabanza. Esta orquesta natural, compuesta por innumerables voces de vegetales, canta sin cesar una canción de adoración a Cristo, creando una atmósfera de reverencia y alegría que impregna todo el medio ambiente. En cuanto a la iluminación, no hay sol en el cielo como lo que sabemos. La luz emana directamente de Jesús, que es literalmente la fuente luminosa de esos dominios. Su presencia no solo se ilumina, sino que también involucra todas las cosas y todos los seres en amor incondicional. Esta luz no se limita a disipar la oscuridad física, lleva consigo la esencia del amor divino, que se extiende por toda la creación celestial. Al transponer el umbral de ese reino, uno siente un calor espiritual indescriptible, similar al abrazo más acogedor y cariñoso que pueda imaginar. Este sentido de plenitud emocional acompaña a cada ser, porque es Cristo mismo quien lo sostiene. El hogar celestial, a menudo conocido como una mansión en las Escrituras, no corresponde a la imagen terrenal de un palacio suntuoso o una construcción ostentosa.
De hecho, es la materialización del concepto más puro y personal del hogar, un espacio perfectamente alineado con los deseos más profundos de cada individuo. Para algunos puede ser una residencia modesta en una comunidad acogedora, para otros, una propiedad amplia en medio de la naturaleza. Lo que define esta dirección no es su grandeza arquitectónica, sino su adecuación absoluta a la esencia de quien la habitará. Dios, en su sabiduría, realiza el anhelo más genuino del corazón, proporcionando un refugio que refleja la identidad y las aspiraciones de cada uno. En este dominio, la imperfección no tiene lugar. No hay enfermedad, ni muerte, ni forma de limitación física o mental. Todos se restauran a su condición completa original, las extremidades perdidas se recompienden, se restaura la visión e incluso las marcas de tiempo se borran. El cuerpo resucitado no mantiene la memoria de sus viejas deficiencias, por el contrario, se presenta en su forma ideal, según lo concebido por la mano del Creador. Además, el amor reina absolutamente. No hay lugar para la discordia, la envidia o cualquier sentimiento que no sea afecto mutuo e incondicional entre todos los seres. Cuando encontré por primera vez la presencia de Jesús, la magnitud de ese momento fiscal al suelo. No pude levantarme, caí con mi cara en la tierra, dominada por un grito que no era de dolor, sino de éxtasis y humildad. Estaba ante Dios mismo. Fue entonces cuando Él con infinita amabilidad, se inclinó, se extendió y dijo, «Toma mi mano. Todo esto pasará». Al tomar mi mano agregó, «Tenemos mucho que ir». En ese momento comenzamos una caminata extendida durante 43 horas y 20 minutos, sin interrupción. Durante este periodo me reveló los misterios del cielo, me mostró el lugar que estaba reservado para mí, y compartió el conocimiento de que debería transmitir a la humanidad, respondiendo las dudas y deseos de los corazones. Esa experiencia trascendió las expectativas de la gran parte de la gran experiencia, sublime de que la mente humana no puede dimensionarlo en su totalidad. Durante este diálogo celestial, me han revelado un aspecto fundamental de la condición humana, la tendencia del hombre a alejarse de los diseños divinos, subyuguiéndose a los principios efímeros de este mundo en detrimento de la voluntad de Dios. Tal desviación causa consecuencias profundas y visibles a escala global. En varias regiones, la existencia de regímenes opresivos cuyos líderes, inmersos en opulencia y poder, viven como soberanos absolutos, mientras que las multitudes sufren en extrema falta, privaron incluso lo necesario para la subsistencia. Esta disparidad no emana del amor, sino de la codicia, una distorsión moral respaldada por las fuerzas de la oscuridad, lo que permite persistir tales injusticias. No hay soluciones mágicas o atajos para remediar estos males, ya que la transformación genuina requiere un cambio interno. Sin embargo, al aceptar a Cristo, estamos llenos de paz inefable, un amor que trasciende las circunstancias y una serenidad que nos fortalece para enfrentar la adversidad. Esta luz interior cuando se manifiesta en nuestras acciones. No hay testimonio vivo capaz de atraer a otros al camino de la redención. Fue en este contexto que Jesús aclaró temas de larga duración, como el origen de los dinosaurios, un tema involucrado en controversias y malas interpretaciones. La confusión que impregna este tema es en gran medida el hecho de que el conocimiento transmitido a lo largo de los siglos se ha distorsionado por la perspectiva humana, separado de la palabra genuina de Dios. Como ya se mencionó, la lectura de las Escrituras por una mente carnal, es decir, no iluminada por el Espíritu, da como resultado interpretaciones fragmentadas y a menudo contradictorias. Este principio también se aplica a la comprensión de la creación. Mientras que la ciencia moderna postula que la Tierra tiene miles de millones de años, basadas en métodos de citas revisados con frecuencia, ciertas corrientes teológicas defienden una cronología de solo 6.000 años. Esta divergencia, a primera vista irreconciliable, genera perplejidad incluso entre los fieles. Sin embargo, la clave para desentrañar este rompecabezas se encuentra en un análisis exhaustivo del libro del Génesis. En el primer capítulo se afirma que Dios creó los cielos y la tierra, una obra perfecta y ordenada. Sin embargo, en el siguiente verso Génesis 1, 2, se lee que la tierra estaba sin forma y vacía, una expresión que en hebreo, tohu wabohu, denota un estado de caos y desorden. Esta aparente contradicción solo se resuelve cuando entendemos que el relato bíblico describe dos momentos distintos, la creación original y perfecta y un evento cataclísmico posterior que sumergió el cosmos en el desorden. Dios no crea caos, su trabajo es, por definición, bueno y armonioso.
Cada elemento establecido por él, las estrellas, la vegetación, los animales y finalmente el hombre, fue declarado bueno. Génesis 1, 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Por lo tanto, el estado de desorden descrito en Génesis 1, 2 no puede atribuirse a la acción divina. La causa de este colapso se refiere a la caída de Lucifer, quien, al rebelarse contra el Creador y aspirando a la igualdad con él, fue precipitado del cielo. Isaías 14, 12 a 15, Ezequiel 28, 12 a 17. Este evento cósmico generó ondas de perturbación que afectaron toda la estructura del universo, desestabilizando las órbitas planetarias, causando colisiones celestiales y dando lugar a fenómenos como agujeros negros y supernovas. En su estado original, antes del otoño, el cosmos operaba con perfecta sincronización, libre de tales devastaciones. En este contexto primordial, los dinosaurios, así como toda la biodiversidad existente, fueron parte de la creación perfecta de Dios. Estas criaturas concebidas como herbívoros, habitaban un mundo donde la muerte y la descomposición aún no tenían lugar. Sin embargo, es crucial entender que el concepto de tiempo, tal como lo conocemos, surgió solo después de la caída del hombre, que ocurrió hace unos 6.000 años. Antes de eso, la dimensión temporal no se aplicaba de la misma manera, ya que la eternidad divina trasciende las limitaciones cronológicas humanas. Por lo tanto, los intentos científicos de medir la edad de la Tierra o los fósiles a través de métodos como la datación de carbono 14 son fallas intrínsecamente, ya que buscan cuantificar algo que en esencia no estuvo sujeto a tiempo lineal. Jesús explicó que con la caída de Satanás, el caos resultante afectó no solo el reino espiritual sino también la materialidad cósmica. Uno de los eventos más catastróficos de este periodo fue el impacto de un meteorito de proporciones colosales en la región que hoy corresponde al actual México, hace aproximadamente 65 millones de años. La colisión generó una nube de polvo tan densa que oscureció la luz solar durante mucho tiempo, hundiendo la Tierra en la oscuridad y causando la extinción masiva de numerosas especies, incluidos los dinosaurios. Este episodio corresponde al estado de sin forma y nulo descrito en Génesis 1, 2, no como parte del acto creativo original, sino como consecuencia de la corrupción introducida por la rebelión de Lucifer. Es importante enfatizar que los fósiles de estos seres no coexistieron con la humanidad. El relato de Génesis del capítulo 3 no describe una creación de ex nihilo, sino una recreación, una restauración del orden después del caos. Esta distinción es fundamental para refutar teorías como la reencarnación o la existencia de vidas pasadas, doctrinas presentes en algunas tradiciones religiosas, pero incompatibles con la revelación bíblica. Las escrituras son claras: el ser humano tiene una sola existencia terrenal, seguida de la eternidad, que será vivida en la presencia de Dios o separado de Él. Hebreos 9, 2. 7. No hay ciclo de renacimientos o transmigración de almas a otras formas de vida, ya sean animales o humanos. Tal creencia, aunque generalizada en sistemas como el budismo y ciertas corrientes del hinduismo, no encuentran la verdad divina. Tengo un recuerdo completo de mi viaje terrenal y las revelaciones celestiales que me han otorgado, pero esto no es equivalente a recuerdos de vidas pasadas, porque simplemente no existen. La única vida que importa es esta, la oportunidad que se nos da para elegir entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia al Creador y la sumisión a las ilusiones de este mundo. Cualquiera de otra manera, ya sea idolatría, el autoconocimiento separado de Dios, o la adoración de los elementos de la naturaleza, es una desviación de la verdad. Hay un solo Dios vivo y verdadero, y el acceso a Él es exclusivamente a través de Jesucristo. Juan 14, 6. Todos los demás oficios, por bien intencionados que parezcan, son las construcciones humanas, sin poder redimir. Por lo tanto, depende de nosotros con urgencia y discernimiento vivir esta vida alineada con la voluntad divina, ya que no habrá otra oportunidad. La aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador no es una mera sugerencia, sino una necesidad imperativa, cuya negligencia causa consecuencias eternas e irreversibles después de la muerte física. Esta verdad se encuentra no solo en las Escrituras, sino también en el orden cósmico restaurado por Dios, cuya intervención divina reconfiguró la creación después de un evento cataclísmico que precedió a la formación del mundo habitable tal como la conocemos. Como se registró en Génesis 1, 3, la luz se estableció como el elemento fundador del nuevo orden creado, que plantea una pregunta teológica relevante: si los cielos y la tierra ya se hubieran formado inicialmente. Génesis 1, 1, ¿por qué se necesitaría un nuevo acto creativo? La respuesta radica en la ocurrencia de un colapso primordial,
posiblemente debido a un juicio divino sobre una creación previamente corrupta, que sumergió el cosmos en el caos, lo que requiere una recreación sistemática. Por lo tanto, el relato bíblico no describe una creación ex nihilo absoluta en Génesis 1, 3, sino la restauración de una estructura existente pero desfigurada. Los fósiles y las trazas geológicas atribuidas a edades distantes, como los dinosaurios, son remanentes de este periodo preadámico preservado bajo capas sedimentarias resultantes del cataclismo que precedió a la recreación descrita en las Escrituras. Cabe señalar que la noción de tiempo, como lo entendimos, no se aplicaba a ese contexto primordial. El mismo Jesucristo declaró que el tiempo no puede medirse en los estándares humanos cuando se trata de los diseños eternos de Dios. Sin embargo, si se buscaba una correlación aproximada para las fechas científicas actuales por fin de fines ilustrativos, uno podría situar la creación original del planeta alrededor de 13.6 mil millones de años, un periodo que abarcaría los registros geológicos y fósiles hoy estudiadas por la paleontología. Dicha cronología, sin embargo, no contradice la narrativa bíblica, ya que estos eventos han pasado a una dimensión atemporal antes de la introducción del tiempo como sabemos. El marco temporal bíblico comienza efectivamente con la caída del hombre, cuando el pecado entró en la creación y, con él, finitud y muerte. Romanos 5 y 12. Hasta entonces, incluso durante la breve existencia de Adán y Eva en el Edén, antes de la transgresión, el tiempo no ejercía dominio sobre la realidad creada, al igual que no lo hace en el cielo, donde la eternidad se manifiesta en su plenitud. La entrada del pecado no solo instituyó la temporalidad, sino que también inauguró el recuento de aproximadamente 6.000 años que separaron ese momento de la redención final. Cuando la humanidad redimida vuelva a la presencia de Dios, el tiempo se abolirá nuevamente, restaurando el orden eterno original. Para aquellos que desean profundizar en estas verdades, se recomienda consultar el material disponible en Portal 44 Horas en el Cielo, accesible por el dominio org.com, donde el trabajo en forma del mismo año en formato digital y audio, así como características complementarias, como canciones devocionales y un espacio para enviar preguntas. Todas las preguntas serán respondidas, ya sea a través de correspondencia electrónica o episodios posteriores de podcast dedicados al tema. Que esta reflexión lleve a cada lector a un encuentro transformador con la verdad de las Escrituras, ya sea en esta vida terrenal o en la eternidad, donde todos los redimidos se reunirán como hermanos en Cristo, libres de los lazos de tiempo y pecado. Que la gracia de Dios te acompañe en este viaje.